En esta oportunidad hablaremos entonces de las implicaciones anestésicas en el síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño. Mi nombre es Robert Alexander Ordóñez, soy residente de anestesiología de la Universidad del Cauca. En cuanto al contenido temático original, vamos a escribir una historia clínica de la cual se va a derivar un tema central. Tocaremos algo de epidemiología, algunas definiciones y hablaremos del manejo en anestesia. Por términos de tiempo, hemos decidido obviarlo de la historia clínica y referirnos al tema central directamente en esta revisión. Hemos efectuado una revisión juiciosa de las principales bases de datos como PubMed, ScienceDirect, EBSCO, Cochrane, entre otras. Para contextualizar un poco sobre la problemática del síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño, que para términos de esta revisión lo vamos a definir como SAOS, podemos mencionar que en las últimas décadas este síndrome del SAOS se ha convertido en un problema relevante de salud pública en Colombia, debido al rápido incremento de su prevalencia tanto en la población adulta como pediátrica. Tanto es así que del 10% de la población masculina se ha catalogado que sufre este síndrome entre los 30 y 49 años y un 17% de hombres entre los 50 a 70 años. Se calcula que el 20% de estos adultos en la edad media tienen al menos un SAOS leve y el 80% de los casos permanecen sin diagnosticar. De allí la importancia de sospechar el diagnóstico de la enfermedad precozmente. Cerca del 80% de los pacientes con SAOS se quejan de somnolencia diurna excesiva y deterioro cognitivo, y prácticamente el 50% de estos pacientes refieren cambios de personalidad. Según la Academia Americana de Medicina del Sueño, SAOS se define como el trastorno causado por la oclusión intermitente y repetitiva de la vía aérea superior durante el sueño. Esta puede ser una interrupción de manera parcial o completa del flujo aéreo. Como consecuencia, pues se puede producir una desaturación arterial de oxígeno y microalertamientos transitorios y subconscientes que fragmentan el ciclo circadiano. La apnea entonces se define como esa alteración del flujo aéreo mayor al 90% en 10 segundos, y hablaremos de hipoapnea cuando esa disminución del flujo aéreo sería mayor o igual a 30%. En este contexto sería de 30 a 90%, con una saturación arterial del 3%. Y definimos un índice de apnea hipoapnea como la cantidad de episodios de apneas o hipoapneas en una hora. Esto por lo general se hace mediante estudios de polisomnografía. De acuerdo al grupo de trabajo sobre el manejo perioperatorio de los pacientes con SAOS de la Sociedad Americana de Anestesiología, esta se clasifica como leve, moderada o severa de acuerdo al índice de apnea o hipoapnea. En niños hablaremos de un SAOS leve cuando el índice de apnea y hipoapnea aproximadamente es de 1 a 5, moderado de 6 a 10 y severa cuando estos episodios abarcan más de 10. En adultos, el síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño se clasifica como leve cuando los episodios o cuando este índice de apnea y hipoapnea está entre 6 a 20 y moderado de 21 a 40 con una severidad por encima de los 40 de índice de apnea y hipoapnea en estos adultos, teniendo en cuenta también que a partir de una desaturación con una base de saturación de oxígeno menor de 80%, pues hablaremos de severidad en este trastorno. En cuanto al mecanismo de presentación, podemos resaltar que los sitios más comunes de obstrucción en la vía aérea superior se registran a nivel de la región retropalatina, la base de la lengua y la hipofaringea. El lugar y la extensión del colapso prácticamente pues dependerán de la conformación anatómica de cada sujeto en particular. Pues alteraciones óseas como el desplazamiento caudal del hueso hioides o hipoplasia maxilar o mandibular pueden aumentar la longitud de la faringe y producir también o añadirse a colapso más
fácilmente. También alteraciones en tejidos blandos como macroglosia, hipertrofia amigdalar, engrosamiento de las paredes faríngeas, engrosamiento inclusive del velo paladar e hipertrofia ocular pueden pues prácticamente resarcir en cuanto la fisiopatología y el mecanismo de producción de esta absorción. La obesidad y habitualmente los patrones de distribución central, lo que se conoce como obesidad androide, que pues prácticamente representan los hombres, y bajo esta consigna los depósitos de grasa en el cuello que tienen, pues disminuye el área transversal de la vía aérea superior. Mientras que las mujeres presentan un patrón de distribución periférico, una obesidad ginecoide, lo que constituye una de las razones por las cuales los hombres obesos tienen de 2 a 4 veces mayor riesgo de desarrollar SAOS que las mujeres. Por eso, la importancia de una buena valoración preanestésica, en la que debemos de resaltar 3 puntos fundamentales. 1. La revisión de la historia clínica completa, una entrevista con el paciente adecuada y un examen físico también dirigido a esos patrones o a esos antecedentes que tiene el paciente como tal. En este sentido existen algunos cuestionarios que nos pueden ayudar a sospechar el SAOS o inclusive a confirmar su diagnóstico, como lo vamos a ver más adelante. Uno de estos cuestionarios es el Stock-Bang, en donde podemos referir en nuestros pacientes algunos detalles como el ronquido, como el cansancio, como si se han observado algunas pausas respiratorias, como si ha estado tratado para hipertensión arterial nuestro paciente, inclusive poder verificar el índice de masa corporal, los años, la circunferencia cervical y el sexo. Con una clasificación de un riesgo bajo, si la suma de esta puntuación queda de 0 a 2 puntos, y un riesgo alto mayor o igual a 3 puntos. Se ha discutido mucho sobre la validación del cuestionario y tal vez uno de los mejores estudios tipo metaanálisis sobre el rendimiento del Stock-Bang fue propuesto por el Dr. Mahesh en el año 2015. Él recogió 17 estudios con 9.206 pacientes en el que demostró un alto rendimiento de este cuestionario con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 43%, con un valor predictivo positivo del 89.7%, concluyendo así que cuanto mayor sea el puntaje de Stock-Bang, mayor compromiso del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Y además discutiendo entonces que era altamente sensible pero poco específico. Teniendo esta consigna, el doctor Shang midió el nivel sérico del bicarbonato como un punto de referencia para mejorar la especificidad del Stock-Bang, demostrando en 384 pacientes que la hipercapnia intermitente aumentaba el bicarbonato sérico y que niveles por encima de 28 milimoles por litro se correlacionó con SAOS moderado a severo. Para medir el riesgo perioperatorio, además de la clasificación del SAOS, debemos correlacionar el tipo de cirugía, el tipo de anestesia e inclusive el requerimiento de opioides posoperatorio, pues recordando que estos pacientes tienen una alta sensibilidad de estos receptores a el manejo con opioides. En cuanto al manejo intraoperatorio, tenemos que tener 3 puntos claves. 1. La elección de la técnica anestésica. 2. El manejo de la vía aérea. Y 3. La monitorización. En cuanto a la técnica anestésica, es clara pues la ventaja del uso de la anestesia regional en estos pacientes con SAOS, ya que con esta técnica es posible contar con un individuo inicialmente pues alerta en el postoperatorio inmediato, además que se reduce la dosis de opioides para el manejo del dolor y se evita la manipulación de la vía aérea y sus potenciales complicaciones. Por esto pues debería ser la primera opción anestésica en los pacientes con esta entidad cuando la cirugía planeada pues lo permita. Con respecto al manejo de la vía aérea, salvo en rescates de vía aérea difícil donde a criterio del médico la necesidad de ventilación prime sobre el riesgo de broncoaspiración, los supraglóticos están contraindicados por lo general en obesos mórbidos.
de tal manera que lo que debemos hacer es asegurar esa vía aérea. Cuando vamos a extubar, recordar que el paciente debe estar totalmente despierto y utilizar, en cuanto al relajante muscular, bloqueantes neuromusculares de acción corta, y cuando hagamos la reversión, que esta reversión estemos totalmente seguros que sea completa. La recuperación de estos pacientes deben hacerse en decúbito lateral. La mayoría de las complicaciones posoperatorias ocurren en las 72 horas posteriores al procedimiento quirúrgico, con un pico de incidencia en las primeras 24 horas. Esto pues debido al efecto residual de los anestésicos, al manejo del dolor con opioides y prácticamente la cirugía misma como tal. Por tal razón debemos de tener en cuenta una adecuada analgesia posoperatoria y una buena oxigenación de estos pacientes, así como recordar aquellos factores de riesgo más importantes para depresión respiratoria, como ya lo habíamos visto, la severidad del SAOS y el uso inadecuado de opioides y sedantes. En cuanto al manejo analgésico, las técnicas regionales deben considerarse para reducir o eliminar el requerimiento de opiáceos sistémicos en pacientes con mayor riesgo perioperatorio. Si se planifica la analgesia neuroaxial en donde pensemos utilizar opioides o anestésicos locales o la combinación de ellos, siempre considerar el riesgo y el beneficio. ¿El riesgo de qué? De una depresión respiratoria por diseminación rostral. Las benzodiazepinas tenemos en cuenta pues que aumentan el riesgo de la depresión respiratoria y por lo tanto las guías no las recomiendan. En cuanto a la analgesia controlada por el paciente, es un término bastante discutido y lo que recomiendan las guías es que se puede utilizar esta técnica siempre y cuando las dosis máximas estén bien controladas y haya una adecuada monitorización del paciente. Y lo que realmente se recomienda ante todo es utilizar un poquito de todo, hacer lo que conocemos como analgesia multimodal. El oxígeno suplementario debe administrarse de forma continua a todos los pacientes con síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño moderado a severo, hasta que puedan mantener su saturación de oxígeno basal con fracción de expiración al aire ambiente. Los pacientes que estén usando un dispositivo como un CPAP o un BiPAP en sus casas, las guías son enfáticas en mencionar que debe usarse antes y después de la intervención quirúrgica a menos que esté contraindicado por el procedimiento. Los pacientes con SAOS moderado a severo deben colocarse en posiciones no supinas durante todo el proceso de recuperación, y aquellos con mayor riesgo de compromiso respiratorio e inclusive deben someterse a monitoreo continuo con oximetría de pulso después del alta de la sala de recuperación, puesto que en ocasiones la depresión respiratoria puede aparecer en el tercer o cuarto día posoperatorio cuando el patrón del sueño se restablece. Ya para terminar, podemos mencionar que pues realmente la literatura es insuficiente para ofrecer una guía con respecto al tiempo apropiado para dar de alta a los pacientes con SAOS moderado a severo. Sin embargo, las guías recomiendan la monitorización continua, puede proporcionarse en una unidad de cuidados intensivos, una unidad de cuidados intermedios o por un observador profesional dedicado y debidamente capacitado en la habitación del paciente. Este fue un resumen corto de la presentación original para el 10º Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado de Anestesiología. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.